En esta presentación vamos a ver una clasificación de distintas maneras de enfocar lo que es la educación utilizando tecnologías digitales. Es una clasificación que yo he armado a partir de distintas experiencias de trabajo y en este caso decidí dejarles incrustado un audio considerando las situaciones en las que estamos, en las que no podemos compartir la presencia en las clases. Normalmente, si estuviéramos en clase, yo les preguntaría, ¿ustedes cómo piensan que se pueden utilizar distintos dispositivos y distintos software y distintas acciones para la educación? Y ahí empiezan a surgir seguramente el uso de videos, de texto, de imágenes móviles, de imágenes fijas, uno puede pensar en utilizar celulares o computadoras o televisores inteligentes. También puede pensar que depende de lo que puede hacer según la conectividad que tiene, si se conecta por Wi-Fi o se conecta a través de datos o por una red de cableado. También uno puede pensar que depende del tipo de institución en la que se encuentra, si es una institución de distintos niveles, primario, secundario, inicial, formación docente, universitario, o también pensar que puede trabajar en una institución pública o una institución privada, o que puede tener preferencias o situaciones determinadas que lo hacen trabajar con software de pago o con software libre, o que además también el tipo de tecnologías y la cantidad de cuestiones que uno puede utilizar depende de la accesibilidad en cuanto a lo socioeconómico o al tipo de políticas que se hayan determinado, tanto políticas públicas como acciones privadas. Entonces todas estas diferentes aristas de la utilización de tecnologías digitales, yo las clasifiqué en 5 características. Primero, pensar acciones y actores. Lo segundo tiene que ver con las conexiones y los accesos. Luego con el equipamiento comúnmente conocido como hardware o aplicaciones y sistemas distintos conocidos como software, y además los aspectos socioculturales que hacen a la situación, la institución, el momento, el nivel y la acción propia que uno quiere hacer trabajando con tecnologías. Bueno, vamos entonces a la primera de las clasificaciones. Actores y acciones políticas. ¿Qué quiero decir con esta clasificación? Que cuando uno piensa la relación entre tecnologías digitales y educación, puede pensar cómo es la situación de los docentes, de los alumnos o estudiantes, en el sentido a qué uso, qué impacto, qué modificaciones sufren los docentes no porque sea algo doloroso, sino porque son modificaciones que tienen que asumir en muchos casos. De hecho, el momento que estamos pasando con el COVID ha puesto esto de manifiesto. No todos los profesores estaban capacitados ni familiarizados con la tecnología, sin embargo, en todos los niveles se ha empezado a incluir la estrategia de tener clases mediadas por tecnologías, donde se vieron impactados tantos docentes como alumnos. Pero también hay otro tipo de actores y de acciones políticas, por ejemplo, las legislaciones. Nuestra última ley, la Ley de Educación Nacional, pone explícitamente de manifiesto la intención de incluir estrategias tecnológicas en el dictado de las clases y no en el dictado específicamente, pero sí como contenido y como cuestión a reflexionar la relación entre educación y tecnología. Entonces, esto también se ve reflejado o se ve sustentado
con una serie de políticas educativas que pueden aparecer, como las políticas públicas. Recordemos, por poner un ejemplo, el programa Conectar Igualdad, que proveyó de 6 millones de netbooks al sistema educativo en educación secundaria, a los institutos de formación superior y a otras modalidades del sistema, como la modalidad rural, como la modalidad de educación especial, y distintas, el programa Primaria Digital, que proveyó de carritos con computadoras con netbooks a las escuelas primarias, carritos móviles, y distintas acciones políticas que puedan ir surgiendo. A partir de estos modelos fue cuando se empezaron a pensar los modelos educativos de 1 a 1, lo que se llama modelos 1 a 1. Después uno podría pensar, bueno, así como hay políticas públicas, también hay acciones educativas privadas. Entonces existen instituciones que se definen a sí mismas distintas políticas y distintas acciones para la educación. Y luego aquí traigo un punto, una definición que lo traigo porque ustedes lo van a escuchar bastante o lo habrán escuchado bastante, aunque ya es un término y una clasificación que está desterrada, que se ha comprobado que ya no tiene sentido en el tiempo, que es la cuestión de hablar de inmigrantes y nativos digitales, en el sentido de que hace un tiempo Howard Gardner hace esta distinción diciendo un poco que los jóvenes y los niños, los que llamamos millennials, que son los que nacieron en la última parte del siglo pasado y en el principio de este siglo, que serían aquellos que tienen más relación con la tecnología y es más sencillo incorporarlos al uso de la tecnología, y los inmigrantes que estaba conformado por el mundo de adultos que se acercaban a la cuestión tecnológica. Antes de desterrar este tipo de clasificaciones, porque ya está probado que el joven por ser joven, el niño por ser niño, no tiene una inclusión en tecnología, sino la adquiere a medida que va creciendo, en su familia o en su espacio de formación. No tiene nada que ver con el hecho de que nazca en estas épocas, porque así de por sí ya sabe usar la tecnología. Pero en su momento se habló que en lugar de hablar de inmigrantes y nativos, se podía hablar de visitantes y colonos, no tanto referido a la edad, sino a la actitud ante la tecnología, ¿no? El visitante sería aquel que usa la tecnología porque la tiene que usar. Por ejemplo, cuando todos empezaron a tener sus salarios bancarizados, entonces en un momento determinado se dejó de pagar el salario en efectivo y se bancarizó y hubo que aprender a usar la tarjeta de débito, o cuando se incorporó la tarjeta SUBE para poder viajar, entonces ya no pagábamos el boleto al colectivero, sino que hubo que aprender a usar la tarjeta de débito, a darla de alta en la página en la que había que darla de alta, en tenerla registrada por si la perdemos, en hacer cargas electrónicas. Y así una serie de cuestiones a las que nos hemos visto obligados, nos guste o no nos guste usar la tecnología. Entonces estos serían los visitantes. Y por último estarían los colonos, que son aquellos que, viendo esta situación de uso de tecnología, les gusta, deciden instalar de manera cotidiana su utilización. Esta clasificación no tiene demasiada necesidad de ser explicada, simplemente tiene que ver con que cuando uno trabaja en educación y tecnología no depende absolutamente solo de uno las posibilidades que tenga. ¿Por qué? Porque depende del tipo de acceso que uno tiene a Internet, si uno accede por Wi-Fi o por un plan de datos de telefonía, qué tipo de paquete de datos tiene. Esto determina un poco la cantidad de datos y el tiempo que se puede conectar, pero además la calidad de la conexión que tenga.
Cuando uno es educador y propone el uso de algún tipo de contenido digital o de estrategia para usar tecnologías con sus estudiantes, sea en el momento de la clase o sea planteado para realizar en otros momentos, en realidad tiene que tener en cuenta o tiene que suponer que no todos sus estudiantes están en la misma situación. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones por las que a veces no se recomienda utilizar plataformas como las que ustedes, aplicaciones como las que ustedes conocen, como Zoom y Jitsi u otras, tiene que ver en realidad con que existe un consumo de datos. Cuando uno se conecta, está consumiendo los datos que uno tiene y si paga wifi en su casa, está utilizando el wifi por el que pagó. En cambio, cuando uno plantea las actividades dentro del campus, las extensiones .edu no consumen datos. ¿Por qué? Porque ante la pandemia se hicieron convenios con los proveedores de datos telefónicos para que las acciones que se hagan en sitios con extensión .edu sean gratuitas. Lo mismo sucede con el tipo de software que uno trabaje. A uno puede ser partidario del uso del software libre, sin embargo, a lo mejor trabaja en una institución que decide utilizar software de pago. Lo mismo a veces uno puede querer trabajar con software de pago y sin embargo, tanto la institución en la que trabaja o el planteo que se pretende hacer con una acción determinada exige la utilización de software libre. Hago una aclaración que siempre la cuento cuando estamos en clase, que no todo el software libre es gratuito. Uno a veces tiende a entender que todo lo que es libre es gratuito y en realidad el software libre significa que es un software que se puede ir desarrollando a través de comunidades de uso. No necesariamente tiene que ser gratuito. Esta clasificación, la tercera clasificación que propongo, tiene que ver con el tipo de equipamiento que se utiliza. Y hablo de equipamiento, de hardware, lo que hoy normalmente conocemos como dispositivos. Y acá simplemente enumero algunos de todos los dispositivos que se pueden utilizar pensando en la relación de educación y tecnologías. No solo para el dictado de clases, sino para la utilización en forma presencial o en forma a distancia, como se está haciendo en este momento a través de distintas plataformas o del uso del campus virtual, sino también para hacer desarrollo de contenidos educativos o para dar clases a través de otro tipo de equipamientos. Entonces algunos de estos son los computadores de escritorio conocidos como PCs, o las computadoras móviles conocidas como notebook o netbook, los teléfonos celulares que se denominan smartphones, teléfonos inteligentes, lectores digitales de libros, pizarras digitales para poder dar clase y todo tipo de otros dispositivos conectados como pueden ser pequeños data show, pequeños proyectores de datos o herramientas tipo lectores que levantan códigos determinados de algún artículo para poderlo leer, visualizar, compartir, u otro tipo de cualquier dispositivo conectado, que es lo que se agrupa o se conoce como el mundo de Internet de las cosas. La cuestión de Internet de las cosas la vamos a retomar en clases posteriores, pero sepan ustedes que la Internet de las cosas tiene que ver con todos aquellos dispositivos, todos aquellos aparatos que de alguna manera están conectados a Internet, que tienen posibilidad de conectarse a Internet, pero que no fueron pensados para este motivo, ¿no? Para utilizar de esta manera. Son, a partir de la conectividad, se le agrega una nueva cantidad de funcionalidades
aquel objeto, aparato o artefacto que en ese momento o que anteriormente no tenía la posibilidad de conectarse a Internet. Un ejemplo claro de esto son, por ejemplo, bastones que al estar conectados a Internet tienen programado, por ejemplo, llamar a uno o dos números de emergencia, entonces se utilizan para personas de la tercera edad o personas que tengan problemas de movilidad. Cuando ese bastón tiene una vibración, un golpe fuerte determinado, eso inmediatamente hace un llamado y lo puede hacer porque está conectado a Internet. Esta cuarta clasificación o anteúltima, según lo que les estoy contando, tiene que ver con toda la cantidad de aplicaciones, sean software que corra o que funcione en computadoras, sean aplicaciones específicas para otros dispositivos, sean, como les decía, programas que conectan el mundo de la Internet de las cosas. Todos son lo que se entiende como software, lo que se entiende como la cuestión blanda de programa, que tiene un trabajo de programación detrás, que en general es invisible al usuario ese trabajo de programación, y el usuario lo que ve es lo que necesita ver para cada una de estas aplicaciones. La cuestión del desarrollo de software, así como todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, se ha potenciado cada vez más, cada vez se realizan aplicaciones más potentes, más curiosas y que son más amigables para los destinatarios. Entonces esto es un pequeño, un mínimo listado de distintas aplicaciones. Aplicaciones para el e-learning, es decir, para la enseñanza electrónica, aplicaciones como SlideShare para poder subir a internet diapositivas, aplicaciones de libros para poder ser accedidos estos libros a través de lectores, aplicaciones para acceder a audiolibros, es decir, para escuchar libros que nos leen, todo lo que es el mundo del videojuego, el videojuego por divertimento, el videojuego educativo, el videojuego serio, las posibilidades infinitas cada vez más del uso de redes sociales, las aplicaciones para generar instancias de aprendizaje como los campus virtuales, los grandes repositorios de contenidos pensados para la educación como los portales educativos, la web 3 o web semántica que está más relacionada con la cuestión de la investigación y de recuperar datos de investigación, los entornos personales de aprendizaje que son formas ya no tan utilizadas para organizar los escritorios y las propias aplicaciones que cada uno de nosotros utilizamos, los blogs como espacios de publicación, los videos como formato y soporte para también publicar contenidos, el ebook, que ya lo dije, como el libro electrónico, los podcasts son audios pequeños que van acompañando a alguna presentación o algún contenido específico. Por ejemplo, cada uno de los audios con los que yo estoy acompañando cada una de las presentaciones podría ser pensado como un podcast. La web 2.0, que es la web a partir de la cual los usuarios ya no solo consumen información, sino que la producen y que estamos todos invitados a poder publicar cosas, las cuestiones de todo lo que tiene que ver con la publicidad dirigida, la publicidad encubierta. Vieron ustedes cuando ingresan, por ejemplo, a su red social, las publicidades que le trae su red social no son las mismas a todos. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene que ver con distintos intereses que van manifestando los usuarios a modo de miguitas de pan, en el que van contando y dejando registro de aquellas cuestiones que le gustan. Entonces luego la publicidad viene relacionada con estas cuestiones que nos gustan. El mundo de Internet de las cosas, de que ya les dije que vamos a hablar más adelante,
distintos sistemas para, como gestores de contenidos, que son organizadores de contenidos que uno fue utilizando y a los que le interesa volver a acceder, entonces cómo los tenemos organizados, bases de datos referenciales y bases de datos de investigación, que son grandes repositorios donde uno puede ir y buscar algún tipo de contenido, y etcétera, etcétera más. O sea, podría seguir nombrando tipologías de aplicaciones y formatos o soportes para contenidos digitales en general y también para contenidos digitales educativos en particular. Por último, esta última clasificación que les quiero hacer llegar tiene que ver con otros aspectos, que son los aspectos socioculturales, aquellos que no sabemos si instalan la tecnología y a partir de ahí es como que se empiezan a pensar estrategias educativas, o que se instalan en la sociedad que demanda estrategias educativas que incluyan la tecnología. No sabemos bien por dónde se inicia la cuestión. En general es una ida y vuelta, como toda la relación entre tecnología y sociedad, es una ida y vuelta, como toda la relación entre ciencia y tecnología, es una ida y vuelta. La ciencia investiga, la tecnología desarrolla, a partir de los desarrollos le va permitiendo a la ciencia tener estrategias y herramientas para indagar más, y indaga más y se obtienen nuevos conocimientos que le permiten a la tecnología hacer nuevos desarrollos, y así es como un anillo virtuoso en el que una se necesita de la otra. Lo mismo entre hardware y software, hay un cierto círculo, a veces virtuoso, a veces vicioso, porque hace que se instale una cierta necesidad que impone a veces al mercado de cambiar el equipamiento, pero esto es, uno tiene un equipo determinado, un teléfono, una computadora, una notebook, y le va cargando distintos software y distintas aplicaciones, y un día le dicen que tiene que cambiar el teléfono o tiene que cambiar el equipo, porque esta aplicación ya no funciona en equipos con menos de tales prestaciones. Y así, entonces por eso digo, a veces es un círculo virtuoso en el sentido de que van increyendo las posibilidades de lo tecnológico, pero vicioso en el sentido en que nosotros como personas vamos quedando medio atados a decisiones que toman otros y que no terminamos de tomar nosotros directamente. Pero bueno, algunas de estos aspectos tienen, yo les he enumerado acá. El primero tiene que ver con las ciberculturas. ¿Qué es una cibercultura? Es una manifestación o una definición cultural a partir del uso de tecnología y del uso de lo que en su momento medio se relacionaba como la cibernética, y en realidad tiene que ver un poco con cómo nos vamos relacionando las personas a partir de que se van instalando algunas cuestiones tecnológicas. Y si estuviéramos en vivo en este momento, les diría, contaría, que no es un chiste, sino una forma de pensar, que hace 50 años, cuando mis padres eran novios, no se mandaban mensajes por WhatsApp: estoy llegando, estoy a 2 cuadras, llego 10 minutos más tarde, ¿dónde me estás esperando? Sino que quedaban de una semana para la otra, y la comunicación esa funcionaba porque de hecho no solo que se encontraban cada vez que se citaban, sino que se han casado, y han casado o formado una familia, quiero decir. Bueno, y hoy uno cuando queda con alguien, eh, voy a ver a un amigo: ¿dónde estás? Estoy a 3 cuadras, estoy a 5 cuadras, no te toco timbre, te mando un WhatsApp, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Digamos que la forma de comunicarse ha cambiado muchísimo, y indicaría que la población más joven es la primera que va tomando este tipo de maneras de comunicarse, aunque en general no tiene que ver tanto con la edad, como dije en algunas diapositivas anteriores, sino con la pregnancia mayor o menor que una persona pueda tener al uso tecnológico.
La cuestión del conectivismo es como para hablarla que se las voy a contar también más adelante, pero tiene que ver con una definición de manera de construir el conocimiento desarrollada por Siemens, que lo que habla es, o lo que sostiene, es que las personas construimos, según esta teoría, conocimiento a partir del uso de redes. Entonces que vamos entablando relaciones según la conexión que tenemos que hacer para un tema determinado, y con esa misma persona podemos hacer una conexión diferente para otro tema determinado. Luego todo lo que tiene que ver con la cuestión de las redes sociales, sobre la que también, bueno, podríamos decir bastantes cosas, pero me gustaría que eso lo vayamos a tratar a lo mejor en un foro o en el foro a partir de las cosas que ustedes me cuenten que usen. Y luego cuestiones más que tienen que ver con la manera de trabajar. La cuestión del trabajo en equipo es una cuestión que existe desde siempre, pero hay una tendencia que a partir del uso de redes, a partir del uso de tecnologías, trabajar de manera colaborativa, en equipo, hacer una construcción de conocimiento de manera más horizontal que jerárquica, pareciera ser que está más favorecido. Y de hecho, alguna evidencia de esto tenemos porque, como bien decía, a partir de esta cuestión del aislamiento y de la pandemia y del COVID, nos ha atravesado de manera tal que instituciones que per se trabajan de manera presencial están tratando de emular todas las acciones que hacía a través de trabajo remoto. Distintas formas de socialización, y esto también está relacionado un poco con el uso de redes, con el uso de aparatos, con el tiempo que compartimos juntos, con la distancia versus la presencialidad, o la distancia enfrente a la presencialidad, si la tecnología nos acerca o la tecnología nos aísla. Y esta también es una discusión, porque bueno, todo lo que es mediado por tecnología, a lo mejor no podemos tocarnos como nos está pasando ahora, pero sí tratamos de mantener relaciones, y por no quedarnos solamente con el ejemplo de la pandemia, porque si no parece que no entrara un rayo de sol, no pudiéramos hablar de otra cosa. Tenemos, por ejemplo, el caso de personas que viajan y que están en lugares lejanos, sin embargo pueden mantener contacto con su familia, o personas que viven en un lugar pero trabajan y su empleador está en lugares muy lejanos, y, y los modelos de educación a distancia per se, no esto que estamos haciendo ahora, esta situación de emular y de solventar la no presencia, sino que las propuestas de educación a distancia, que son como tales desde el inicio definidas así, también se aprovechan de la relación y de la cuestión entre la presencia y la distancia. Siempre la tendencia es como que hay algunas cuestiones que son las metas, o que son las direcciones a las que uno quiere llegar. Y uno es sostener la educación de calidad y de equidad para todos, sostener propuestas de inclusión, sostener que a partir de lo tecnológico no es necesario ni bajar la calidad, ni todo lo que no es, lo que está mediado por tecnologías no tiene calidad. Y después distintos tipos de aprendizaje, que eso lo iremos viendo y definiendo más adelante, como lo que es el aprendizaje abierto, el aprendizaje colaborativo. Vamos a ver los conceptos de alfabetización digital y alfabetizaciones múltiples, y la discusión o la clasificación, o otra cosa que está bastante instalada, o que fue bastante instalado y ahora se está superando bastante, que tiene que ver con la definición o la dicotomía entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento. No quiero ampliar más estos contenidos porque van a ser temas específicos que iremos tratando a medida que nos vamos adentrando en las clases. Bueno, con esto cerramos este primer
pantallazo, este primer recorrido muy general, muy abarcativo de distintas cuestiones o distintos lugares desde los que uno se puede parar para pensar en la educación mediada por tecnologías o la relación entre la tecnología digital y la educación. Entonces, una persona puede ser educador y estar pensando cómo y con qué da clase, pero puede ser un especialista en diseño y estar llamado a trabajar en un equipo que hace desarrollos de contenidos educativos. O puede ser un funcionario y tener que tratar y discutir y plantear una buena política educativa que incluya la tecnología. O puede ser una persona que tiene que definir la arquitectura de una institución educativa. O puede ser alguien que trabaje en un club o en un espacio de militancia, en una organización que tiene que poder generar porque está interesado en tratar un tema determinado y buscar contenidos que ilustren y que sean un buen soporte para tratar esa problemática a estas personas a las que les quiere hablar. O puede ser un estudiante que está cursando una materia, como nosotros en este caso y como ustedes están haciendo, a la que se le propone buscar contenidos educativos digitales en la red. Entonces, hay muchas maneras de pensar la educación porque la educación es un acto social y es un acto de comunicación y por lo tanto nos atraviesa constantemente. De algunas de estas discusiones o algunos de estos temas, más otros más, vamos a ir hablando en los próximos encuentros. Muchas gracias.